Continuamos con el pórtico. Este análisis de pórtico ya hemos descifrado por qué se hace en 3D y por qué hemos hecho en 2D, ¿verdad? Y cómo es que llegamos hasta este punto donde podamos analizar un edificio solamente analizando un pedazo de pórtico, sabiendo que la distribución de cargas, todo, es un equivalente isostático y solamente estamos analizando tanto cargas, horizontales, como estas de acá, como verticales, ¿no? Todas las verticales en realidad se vuelven gravitacionales. Generalmente este valor es bastante real, ¿no? 2 toneladas por metro en cada, es como una vía continua. Eso es lo que quiero que entiendan. Es una vía continua donde están poniendo un montón de carga lineal. ¿De dónde viene esa carga lineal? Les he explicado ayer que viene de una distribución de carga de la losa a la viga, ¿no ve? Entonces ya a partir de ahí, de la viga se va a la columna, y la columna a la fundación, y etcétera, de la fundación al suelo. Y las cargas laterales también hemos visto que son en base al viento y al sismo, ¿verdad? Entonces no es nada fuera del otro mundo de este tipo de planteamiento estructural, donde cada uno de ustedes va a ver que va a tener un diferente número de pisos dependiendo su último apellido, como acá lo dice. En mi caso, el último apellido tiene 4 letras. Yo tendría que tener 1, 2, 3 y 4 pisos. Ahí muere. Entonces lo que acaba de explicar, ¿no? Esta parte del Inge era: el último piso tiene que tener la mitad del apellido, ¿no? O sea, primero el Q1, que es la planta base, después de la planta baja, del piso 1, tiene que tener el apellido dividido entre 3 por 100, ¿verdad? Entonces eso es igual a 300. El último piso, digamos que para mí, que solamente era hasta aquí, tendría que haber sido, es 400 entre 3, 130, como 60, 65 kilogramos, por ahí, kilogramos fuerza. Entonces, el de abajo, fíjense que la relación, como dijo el Inge ahorita, vamos a ver esta relación de 300 a 350. Creo que debería ser al revés esto. Q2 y Q1. Debería ser 350 dividido entre 300. .17 o 7 sextos. Entonces lo multiplican esto por su Q1, ¿no? Esta es la relación Q2 Q1. Si yo tenía, voy a hacer mi ejemplo, por ejemplo, yo tenía mi segundo apellido, tiene 7 letras, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Lo estoy haciendo al azar esto. Entonces, 7 dividido entre 3, tengo 2.33, pero aquí voy a multiplicar por 100. ¿Vale? Esa carga debería tener yo acá, donde es Q1. ¿Vale? Ahora, Q2 lo voy a multiplicar por este factor, que es 7 sextos, perdón, por 233. Por 100 por 7 dividido entre 6, 272. No trabajen con decimales, la verdad no vale la pena. 272 kilogramos fuerza para acá. Este es mi Q2, ¿no?
mi Q2, mi Q1. Y acá, acá es Q1 entre 2, entonces va a ser 233 dividido entre 2, 116. Entonces de mi hasta acá. Listo. Mejor si lo redondea al número mayor, 117 vamos a poner. Ya. Ya está. Esta sería mi propuesta de para mi edificio, digamos. La altura de acá, como han escuchado, esto no varía. Sigue siendo 4 metros, 3, 3, 3, todos 3 acá. Bueno, dudas de esto por el planteamiento inicial. Bueno, entonces, ya con ese planteamiento inicial, podemos poner la estructura como debería verse. De mí va a ser 4 losas o 4 pisos. Vamos a ponerlo bienecito. A ver, en mi caso, ¿cuánto sería? De mi aquí es 9. Aquí es 8. Y aquí es 7. Para mí esto era 4. Entonces 9, 8, 7. 9, 8, por ahí más o menos. ¿No? Me ponen la referencia. Es 4. Ok. Voy a poner 4 metros. 3. 3. Entonces acá son los pies encontrados. Ahora vamos a poner la geometría, que era así, 9, 8, 7. Después la carga, Q1 hemos dicho 233. Vamos a ponerlo con celeste, vamos a ver. No, este era el Q2, 272. Ahí. Copio esto. Que me falta la flechita. Y después el último era la mitad, ¿no? 117. Q2, 272. Bueno, ahora lo que serían las cargas distribuidas.
que dice pórtico plano sobrecarga en los pisos 8 entre 4. Este 8 era del, parece que del último apellido, ¿no? 4, no es que tengo 4 letras sobre 4, de mí sería 1000. ¿No? De mí es 4. 4 entre 4, 1000 kilogramos sobre metro. Ahora, este acá, vamos a ponerlo así, un poco más chiquito. Ahí. Bueno, entienden que todo está yendo hacia abajo. ¿No? Esta es la cara del cubo. Bueno, tenemos ya entonces toda la geometría. Nos falta la cartela, que es una cartera parabólica que viene en el sentido. ¿Vale? Y este hemos dicho que es 3 veces y ahorita vamos a ver qué se hace con esto. Y esta cartela mide 2 metros. ¿Vale? Pues tiene que hacer su planteamiento así es de cada uno de ustedes. Vamos a copiar este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer para los nodos y elementos para el análisis matricial, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande porque vamos a necesitar siempre que se vea. Ya, en toda la pantalla. Para GeoMATLAB solo necesitamos elementos y nodos. Eso es todo. Entonces vamos a empezar de abajo, pueden empezar de arriba, pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden empezar por aquí y hacerlo en zigzag. O pueden empezar así y hacerlo en zigzag, como ustedes quieran. Yo voy a iniciar de aquí abajo. Bueno, este es mi elemento 1, o digo mi nodo 1, 2. Ahora, aquí, en la cartela. Voy a poner este ejemplo, que se lo va a ver más grande. En realidad se ve así la cartela. Una vía continua con un anchamiento aquí, ¿vale? Para hacerlo esto en un programa, generalmente lo que lo hacen los programas es dividirlo esto así por muchos pedacitos, ¿no? Entonces lo hacen como pequeños rectángulos. O sea, quiero decir, a ver, vamos a volver a poner esto. Si yo lo divido en 2, por ejemplo, en 2 elementos finitos, ¿cómo se va a ver? Así y así, ¿no ve? No tiene la forma de la parábola. ¿Qué tal si lo divido en 3? Aquí, digamos, empieza aquí, ¿no ve? Divido en 3, se verá así, ¿no ve? Entonces, esta nueva se va a ver así, ¿no ve? Es como una escalera. ¿Qué tal si lo divido entre 4? Vamos aquí a la mitad y la mitad. Ya
ya tiene una mejor forma, ¿no? Parabólica esto. ¿Se dan cuenta? Ya viene como una escalera un poco más pronunciada, más representativa a la curva. ¿Están de acuerdo? Entonces en un programa esta representación lo hace mucho más, pero son pues pequeñas cositas, ¿no? Imagínense, si fuera más chiquito, ya prácticamente se ve la forma de la parábola, ¿no? También lo que hacen los programas, aparte de dividirlos, lo vuelven en funciones de cambio, ¿no? Eso ya es un poco más complicado, pero sí se puede. O sea, todo lo que... Cuando hablan de programas, la parte matemática se hace muy fácil, ¿no ve? Entonces, cuando es un análisis no... Como les digo, este es... ¿cómo se llama cuando una longitud no cambia? Prismático. Entonces, cuando no es prismático, hay una ecuación en función de x y de l, digamos, ¿no? Una ecuación diferencial. Esto se puede complementar con unas funciones de integrales, ¿no ve? Acá, varias funciones. No sé si se acuerdan de cálculo. Y estas funciones se pueden hacer una sumatoria de derivadas. O sea, es bien interesante la parte matemática. Cuando hablamos de integrales y derivadas, las computadoras no sirven. O sea, aquí esto no hace la computadora, por así decirlo, no sé, no está diseñada para que integre o derive, digamos, ¿no? Entonces lo que hace la computadora es sumar y básicamente sumar o quitarle datos, ¿no? O sea, restar. Entonces cualquier derivada, cualquier función diferencial siempre se puede interpretar a suma de funciones. Entonces, como hemos dicho, suma es una suma, se puede sumar unas funciones derivables, ¿verdad? De esa forma la computadora generalmente calcula las derivadas y calcula las integrales. Ahora, muchos me dicen, ¿no? ¿Cómo? Pero hay programas que te lo calculan, que te lo esperan. Sí, son programas individuales, vamos a ver, que tienen una programación que hace que puedas tú derivar, puedas integrar, y te da incluso variables, ¿no? Te lo puede despejar y todo. Pero, como nuevamente les digo, la computadora por sí sola no deriva, no integra. Entonces, en cualquier función de cualquier programa, a una computadora le conviene trabajar con una función de funciones o un análisis numérico de funciones donde puede sumar las derivadas y las integrales. Sí, eso siempre pasa en las computadoras. Entonces, esta función en la computadora lo haría, como acabo de explicar, es una función de funciones, ¿no? Pero para nosotros, como no somos computadoras, lo vamos a hacer como con partes, como acá, ¿no? Así por partecitas. Vamos a dividir esto y lo vamos a asumir que podemos dividirlo en n partes. Bueno, pero para hacerlo fácil, para nuestro ejemplo, por cada lo vamos a dividir cada medio metro independientemente cuánto es tu longitud. Ese es el problema, lo que acabo de explicar el ingeniero. Era de que el anterior semestre, por ejemplo, hizo variar esta longitud en función al nombre y dividió entre un número. Digamos que tu nombre es 9, esto lo dividías entre 4, por ejemplo. Aquí tenías 2.4, digamos, ¿no? O sea, 2. Bueno, ¿cuánto es 2 entre 9? 4 entre 9. 2.2, ¿no? 2.2, 2.25, por ahí. Entonces, imagínense tener 2.2. Entonces, aquí ya es difícil dividir esto en partes iguales, porque generalmente las prácticas, y hasta el anterior semestre, esto nunca variaba de un número así entero, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, no importa. 1.5, 2.5, o sea, se puede, porque o sea, ¿cómo les explico esto? Entonces, ustedes pueden dividirlo esto en partes iguales, pero ya se hacen mucho problema con los decimales. Entonces, si van a tener este problema nuevamente, porque tal vez el ingeniero se olvide lo que acabo de decirle ahorita y les ponga este tipo de problemas, tienen que dividirlo en partes iguales. Bueno, no necesariamente en 0,5 como estamos acostumbrados.
digo acostumbrados, desde que yo he probado, antes de que sea la cuarentena, y siempre dividíamos en 0,5, digamos, ¿no? Y el ingeniero también propone, en todos los ejercicios propuestos que él ha dado, lo propone dividirlo en 0,5 como un espacio mínimo. En cambio, cuando tienen este tipo de distancias, bueno, ni modo, tienen que trabajar con un valor menor a 0,5. Entonces tendrían que dividirlo en, no sé, en 0,4, digamos, ¿no? O sea, si son 4 piezas, digamos en 5, 2.2 entre 5, 0,44, ¿no? Algo así. Quiero que piensen en esa parte que tiene que ser menor a 0,5, pero en partes iguales. Bueno, entonces, como en su práctica tenemos distancias así únicas, digamos enteras, vamos a seguir trabajando con lo que estamos acostumbrados, que es 0,5. ¿Ya? Entonces, previamente vamos a hacer aquí un análisis así rapidito para hacerles entender qué es una cartela. Bueno, entonces cuando tienen aquí las columnas, por ejemplo, tienen dos columnas. Y aquí tienen una vía continua. ¿No? Se ve así, ¿no? Igual acá. Bueno. Aquí vamos a poner una cara cualquiera. Una carga cualquiera. Y aquí de eje a eje, porque fíjense que este es el eje de la columna, ¿no? Una distancia L. Cuando tenemos distancias no tan grandes, digo, una viga siempre se diseña a momento. ¿Qué quiere decir? L, digamos, menores a 7 metros. Todas las vigas se diseñan a momento, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense cómo va a ser el diagrama de cortantes de esto. A ver, vamos a poner aquí abajito. Si tendrá nuestra fila, una línea imaginaria. La cortante debería ser así, y después así, y así, ¿no veo? Y después viene el momento. Como esto es empotrado, viene así, y así, ¿no? Entonces tenemos aquí los momentos y las cortantes. Cuando ustedes diseñan vigas y tienen estas longitudes, digamos, menores a 7, generalmente van a priorizar. No quería borrarlo. Este color, ¿no? Van a priorizar el diseño a momento. ¿Qué quiere decir? Que la viga que tiene esta forma, transversalmente, digamos, va a tener, digamos, un corte aquí. Fíjense, el momento de abajo va a producir que tengan más aceros que abajo, digamos, en la parte positiva. Y aquí se hacen otro corte, aquí, como el momento está yendo negativo en esta parte, entonces los aceritos que van a ir arriba por el momento negativo van a estar aquí, ¿no? Obviamente aquí hay siempre aceros, que son los aceros constructivos, pero los aceros de refuerzo estoy hablando, ¿no? Justamente por los momentos. Ahora, la cortante generalmente cumple muy fácilmente con un estribo, ¿no? O sea, los estribos vienen de esta forma, rodeando
rodeando los aceros, ¿verdad? Entonces al principio también hay, pues, fíjense dónde, si estamos resistiendo a cortante, ustedes, ¿dónde casi no pondrían estribos? ¿En qué parte de la viga? ¿Al principio, al final o al medio? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, a los que no están en hormigón, porque los que están en hormigón obviamente saben la respuesta. A ustedes, ya futuros ingenieros, el albañil les dice, mire, tenemos este problema, ¿cómo vamos a poner los aceros? ¿Dónde pondrían más aceros ustedes? O sea, dependiendo. Al principio, ¿dónde pondrían? ¿Dónde no pondrían mucho acero? ¿Al principio, al medio o al final? Yo colocaría más acero al principio y al final de las vigas. Sí, allá. ¿Por qué, pero? Para diseño de corte, tenía que ver cuando diseñábamos una viga corte para que tenga mayor resistencia, y algo igual con los diseños físicos y estructurales. Sí, está bien tu respuesta, pero en realidad es más simple la respuesta, ¿no? Acá te estoy mostrando ahorita la respuesta, digamos, ¿no? O sea, está muy bien tu respuesta, pero en realidad es por tu solicitación de cortante, ¿no? Al principio y al final tienes un cortante bastante grande y aquí al medio casi nada. Entonces, seguramente los estribos aquí no vas a poner mucho estribo acá, pero sí vas a poner bastante al principio y al final, ¿no? Entonces, cuando llega a una cierta longitud, digamos un L mayor a 7 metros, ¿no? Generalmente las vigas sufren más cortantes. Bueno, entonces aquí este cortante empieza a hacer mucho más daño a la viga, porque recuerden que la cortante mayormente la agarra el hormigón. Bueno, la cortante, y como el hormigón no resiste casi nada cortante, porque es una raíz de la mitad de 0,53, digamos, o sea, la cortante, la resistencia es bien chiquita, digamos, a corte por flexión, es raíz de FC, digamos. ¿Vale? Entonces, imagínense, si tenemos al principio 210, digamos, un 0,53, raíz de 210, digamos, apenas resiste 7 de 210, imagínense. Pero como la sección es bastante grande, ¿no? Esa resistencia va incrementando. Entonces, el cortante por en sí, el hormigón no lo resiste mucho y por eso necesitamos poner estribos, ¿no? Para resistir la cortante, la fuerza de cortante por flexión. Ahora, quiero que esto no se olviden. Esta cortante es, y este momento es por flexión. Bueno, cortante por flexión, momento por flexión. Hay otros tipos de corte también. No solamente hay cortante por flexión, hay corte por funcionamiento también, ¿vale? Corte por agrietamiento. O sea, van a haber otros tipos de corte que van a verlo en un futuro. Pero ahora solamente me interesa el corte por flexión. Entonces aquí fíjense que es bien chiquito, ¿vale? Para distancias largas, generalmente nosotros diseñamos las vigas, o sea, este H, ¿no? este H y este B en función a esta longitud, ¿no? Hacemos eso para que cumpla ni momento ni cortante, ¿ya? Hacemos esta relación de H sobre 12, L sobre 12, para que cumpla la deflexión, o sea, la servicialidad. O sea, generalmente si tú te paras aquí, ¿no ve? Tú te paras aquí, no pasa nada. O sea, no tiene que moverse, esta viga, para nada. Por más que saltes, brinques, hagas caer algo, puede vibrar, ¿no? Pero no puede flexionarse, ¿no? Eso es un pecado, digamos, en diseño. Entonces, por más que se deflecte, ¿no ve? Y nunca se caiga, ya el hecho de que se deflecte una viga es ya pues, no sirve esa viga prácticamente. Entonces por eso
predimensionamos con estas fórmulas que también lo da el ACI, dependiendo de los tipos de apoyos, ¿no? Entonces, al momento que estamos verificando la deflexión cumple, por ejemplo, y obviamente para distancias menores a 7, el momento y el cortante también va a cumplir, pero el momento generalmente es más solicitante. Llega un punto donde la viga es un poco más grande, como les digo, el igual mayor a 7, donde la cortante es mucho más solicitante que el momento, ¿no? Entonces, cuando falla la viga, se rompe aquí en sus uniones. No sé si se acuerdan, este ejemplo le he dado cuando ha habido esos problemas en el alto, ¿no? De que tenían la pasarela aquí. Estaba la pasarela y aquí estaba una pila, ¿no? ¿Y qué han hecho esa gente que no tiene ni un poco de cariño a su tierra? Han puesto dinamita aquí, ¿se acuerdan? Entonces, en teoría ha fallado esto de acá. ¿Cómo se ha caído la pasarela? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se puede hacer recuerdo? Se ha flexionado hacia el centro, creo, Chris. ¿Se ha hecho así? Sí, que me acuerdo, sí se ha caído. ¿O se ha caído? ¿Se ha deflexionado o se ha caído? ¿Quién se acuerda? Estás como que seguro, ¿no, Pablo? Casi seguro. Sí, casi seguro. Sí, o sea, puede haberse deflexionado, sí, pero este elemento se ha caído enterito, así, al piso. Aquí estaban las barritas, o sea, aquí ha fallado por cortante. Las pasarelas, quiero que se acuerden, alrededor de 20 metros. Y generalmente estas de acá son vigas BPR, que son así, ¿no? Y igual estas cumplen de la misma forma que les estoy diciendo, ¿no? Pero tienen igual resistencia cortante por una cantidad de estribos que le van a meter acá, ¿no? Pero de la misma forma ha fallado así enterito, o sea, ha quedado como una sola pieza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha fallado por cortante, ¿no? No ha fallado porque se ha deflexionado, digamos, ¿no? Sino ha fallado en las uniones. Y eso es importante que ya estén viendo el comportamiento estructural también de las fallas, de las deflexiones, del cortante, todo. Se basa en este diagrama así tan simple, ¿no? De diagrama de cortantes, diagrama de momentos, en función de una carga. En ese caso, la carga que estaba sosteniendo el puente cuando se ha caído, pues ese puente peatonal era su peso propio, que era una carga Q, sí, directamente, ¿no? Entonces, cuando hay este problema, generalmente se tiene que aumentar la sección de la viga. Siempre se tiene que aumentar la sección de la viga, ¿no? Entonces ya la viga se vuelve de este estilo para que no falle aquí por el cortante, ¿no ve? Si ya se ubica donde quiero ir, ¿no ve? Fíjense ahora, si yo quiero optimizar mi sección y sé que va a fallar por cortante y la flexión no va a ser tan grande como la cortante, entonces lo que yo voy a hacer es poner esta solicitación de cortante, de C mayor, hasta un cierto punto donde la viga me resista la cortante, digamos, ¿no? Voy a llegar hasta un cierto punto, hasta ahí, ya, ahí me resiste. Esto lo hago continuo. Aquí sigue otra vez, aquí un cortante alto. Ok, voy a incrementar mi sección. Y listo. Entonces ya de una viga normal que tenía, mayor a 7 metros generalmente, no es una regla, por si acaso puede ser incluso menor o un poco más grande, pero es una referencia por lo menos. Entonces estoy exagerando un poquito. Estoy haciendo esto justamente para
contrarrestar el cortante que está viniendo así. Así. Entonces el eje neutro, ¿verdad? Entonces fíjense que hasta una cierta altura sigue habiendo cortante, ¿no? Pero esta cortante lo va a resistir, perdón, lo va a resistir el hormigón y los estribos. Entonces van a fijarse, los estribos acá se ven aquí más ceñidos, digamos, está más chiquito, o sea, mientras más unidos están los estribos, quiere decir que resisten más a cortante. Entonces aquí seguramente van a estar un poco más separados. Va a llegar a un punto del medio donde ya no va a estar casi nada separado, siempre tiene que tener un estribo mínimo. Y otra vez se vuelve a repetir esto acá, ¿no? Es más chiquito, y después otra vez más ceñidito. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa forma ustedes van a ver un armado de vigas que van a entender el comportamiento, o sea, por qué lo estamos armando de esta forma, ¿no? Es más que todo para resistir estos efectos de cortante y también los de momento, ¿no? Bueno, entonces era más fácil explicarles esto presencialmente porque siempre pasamos en el edificio nuevo, así que siempre teníamos ese ejemplo, ¿no? de las cartelas. Espero que todos se acuerden, ¿no? Las aulas medían alrededor de 8 a 10 metros de ancho, entonces teníamos que tener ciertas cartelas en las vigas principales para que resista la cortante, ¿no? Entonces hasta ahí todo claro para qué son las cartelas, ¿no? Entonces aquí el ingeniero no les complica mucho, solamente les da una, pero en realidad debería ser siempre dos, porque la cortante siempre va a venir así, ¿ya? Pero esto es para que practiquen, básicamente, porque en la vida real tendría que tener sí o sí dos, ¿no? Y en el lado más largo, aquí es muy probable que en mi caso, piense que el lado más largo sería 9, yo tendría que haber puesto acá, digamos, ¿no? Y acá, muy probablemente. Pero como les digo, es un ejercicio más práctico, un ejercicio más académico, así que está planteando y obviamente cada uno tiene que tener una distancia diferente, es por eso lo plantea en este lugar. Bueno, entonces ya con esta explicación les voy a pasar también este PDF. Vamos a hacer la cartela. Bueno, entonces vamos a poner un punto de aparte acá, ¿verdad? De la explicación, y vamos a poner aquí cómo vamos a definir las cartelas. Entonces, para definir estas cartelas necesitamos ver cuánto lo vamos a dividir en los nodos. O sea, vamos a dividirlo en un número determinado de nodos para que se vea, creo que lo borró, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Para tenerlo una representación de la parábola. Entonces, como es igual académico, lo mínimo es 0,5 metros cada 0,5 metros de la cartela. Entonces, hagamos un zoom, 2 metros lo vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿no? Tanto aquí, aquí y aquí. Entonces cada uno de estos va a tener un propio nodo. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 partes iguales. Entonces va a tener 5 nodos, básicamente. No sé si bien decir algo. Sí, no importa si es 4, 2, 3, no importa. La cosa es que tienes que tener cartera. Como dice, no es académico este ejercicio. Bueno, no estamos diseñando nada. Ahora, 7. Fíjense que lo he dividido cada 0,5 acá, que lo he dividido cada medio metro. Aquí vamos a poner eso, cada 0,5, ¿no? Y entonces si lo divido cada 0,5 va a tener 4 partes iguales, por ende 5 puntos de la cartela, que va a ser aquí 9, 10 y 11, aquí donde acaba la cartela.
¿no ve? Ahora estamos terminando la cartela y terminando la viga, que va a ser 12. Y ya puedo continuar. Bueno, tienen suerte este semestre que solamente tienen una cartela. Generalmente el ingeniero le mete más de una. Ay, ahorita voy a dibujar ya. Ya tienen hartos puntos, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, si no hubiera la cartela, entonces sería bien sencillito. ¿Por qué? Porque solo nos pide archivo MATLAB, ¿no ve? Solo nos pide ¿qué? Las coordenadas, número de elementos, las restricciones y también los nodos cargados. Entonces los nodos cargados aquí, como todos eran puntos, ¿no ve? Solo obtenemos los FEMs de cada uno de estos puntos. Si no ve que había una cara aquí, una cara distribuida, otra cara distribuida, ¿no ve? Entonces, aquí tienes un momento, otro momento, otro momento, otro momento. Las cargas puntuales que van en dirección vertical, ¿no ve? Aquí tenemos otra. Entonces, solamente sería una recopilación de datos, ¿se dan cuenta? O sea, sería bien sencillito esto. Pero nos complican un poquito por el tema de las cartelas. Entonces, antes de nada hay que resolver la cartela. Entonces esta cartela la vamos a representar ahora en un poco más 3D, bueno, en un poco más de realidad. Sí. Esta es la viga, ¿no? ¿Ya? Antes de empezar la viga vamos a poner los elementos, que eso me faltó. A ver, con un verde más oscurito. Aquí. Este va a ser el elemento 1. Aquí, ¿no? Este elemento de acá va a ser, alguien que no se ve muy bien, 7. Este acá va a ser el 8. Este acá va a ser el 9. Y este de acá chiquito va a ser el 10. Y de este punto del 11 a 12 va a ser 11, ¿no? Ahora empezamos con las columnas. Sería 12, 13, 14. O sea, los que van a sufrir va a ser los que tengan un último apellido de 11 letras, ¿no? 11 pisos, o sea, pobrecitos. 16, 17. Imagínense que yo tengo solo 4 letras y me parece largo. 18, ¿no? Así. Bueno, completan hasta arriba, ¿no ve? Ahora, esto es lo que me interesa, porque yo creo que con esto vamos a acabar el día. Vamos a poner la cartela, a ver, con estos datos que nos ha dado, que es 3 veces I y 2 metros, ¿no? Esta viga medía para mí 7 metros. Entonces vamos a plantear esa distancia aquí. Esto
medía 7 metros. La cartela medía aquí 3 veces I, ahorita vamos a explicar qué es esto, y 2 metros, 3.5 hasta aquí más o menos, ¿no? Es una cartera parabólica. Ay, no me gusta eso. Ahí más o menos, ¿no? Ah, qué bacana mi puto. A ver, esto va a medir 2 metros. ¿Vale? Ahora voy a borrar esta parte de acá. Ahí, ¿no? Se ve así de esta forma la cartela. Y ahora vamos a poner nuestros ejes que eran rojos. Sí, rojos. Acá con este. Empezaba de acá. Termina ahí. Ahí. Me quedé 4 espacios. Ah, lo clarito, así, con calma. Esta parte, bueno. Entonces, igual para su práctica, para su examen. Esto es bien importante. Vamos a poner nodos, que era 7, 8, 9 y 11. Y el último, bueno, 12. Aquí 9. Bueno, después los elementos era desde el 7, ¿no? 7, 8, 9 y 11. Elementos 7. Ya. Y el último dato que les tengo que explicar, esta vez es 3 veces ahí. ¿Verdad? Bueno. Hay que ver esta longitud que nos está diciendo que es 7 metros. Hay que pensar que es una longitud sin cartela, bueno, para diseñarla. Yo les digo sin cartela que tiene que ser solamente la viga. Este va a ser su L, tenemos que calcular cuánto va a ser su H y su B. Primer paso, ¿no? Entonces aquí voy a poner predimensionar la viga. ¿Dónde está la cartela? El H
que vamos a poner este h y aquí nuestro b. ¿Vale? Va a seguir siendo l sobre 12. Entonces 0,58 aproximadamente a 0,60. ¿Vale? B h sobre 2 debe ser 0,30. Entonces la viga principal va a ser de 60 por 30. Bueno, entonces nos va a servir para eso nuestro, aquí teníamos, ¿dónde está? ¿Entonces? Está acá, ¿no? Teníamos nuestro 0, ¿cuánto era? 0,60. 0,60 por 0,30, ¿no? 0,60 de altura, 0,30 de B, y tenemos todos estos datos, tanto la inercia, B, J y G, aunque ustedes ya deberían tener. Entonces vamos a ponerlo acá como primer dato. ¿Puedo copiar esto? Creo que sí. Se copia todo esto. Vamos a ponerlo acá a la derecha, acá, mejor acá. Entonces ya tenemos la inercia, el beta, J, G, todo, ¿no? El hormigón armado aquí lo estoy considerando como E. Bueno, entonces yo tengo la inercia que está en metros a la cuarta, tengo G y tengo E, bueno, tengo todo. Ahora, ¿qué es este valor? 3 veces I. Es al principio de la cartela hasta donde termina la parábola. Entonces tengo que relacionar este H, que me va a dar 3 veces la inercia, me va a dar un H' de acá, donde va a empezar la cartela parabólica, hasta este H que termina la cartela, ¿no? Entonces vamos a relacionar eso ahorita. Ustedes tienen esta inercia, ¿no ve? Tienen la inercia principal de la cartela, que se va a ver así más o menos. Tiene esta forma, H', y esta base sigue siendo la misma base, fíjense. La base no varía, pero sí va a variar la altura. Vamos a poner aquí para la cartela, sección transversal inicial, ¿no? Ahora, si yo sé que la inercia de la cartela, que le voy a poner una I', es igual a este dato que el ingeniero les ha dado, que es 3 veces I. Bueno, ahora, ¿cuánto es I? La verdad, tienen que igualar estas ecuaciones ahora. De esta inercia prima, yo sé que tenemos base por altura prima al cubo sobre 12. ¿Eh? Aquí tengo base por altura al cubo sobre 12. ¿Vale? Entonces esto con esto se puede ir, esto con esto también. ¿Y qué tienen? El H' cubo, que es igual a 3 veces H cubo. Si se despejan, tienen H por esto, ¿no?
Entonces, ese sería su valor de h' en función al h, al h' y el h de toda la viga. Bueno, entonces se puede calcular fácilmente. Ponemos el h que era 0,60 por raíz cúbica de 3. Tenemos h de 0,86, ¿no? h' es 0,86. Entonces con eso nos quedamos. Primer dato. A ver. Ese dato que hemos calculado, van a entender por qué he calculado el J después. Bueno, ya tengo el primer H, ¿no? Me faltaría calcular el H, pero de los elementos, en realidad, ¿no? No me interesa de los nodos, la verdad. Me interesa de los elementos, pero para eso vamos a hacer un artificio matemático o aritmético, donde primero hay que hallar las h's de la parábola. ¿Vale? Entonces voy a copiar este sistema, bueno, esta gráfica, ahí, qué bajito. ¿Vale? Ahora, como sé que es una parábola, fíjense que tiene la forma parábola que está echada, básicamente, ¿no? Que se va a ver así. Entonces, tienen que acordarse de una cosa, de la ecuación de una parábola. Si este es tu eje X y este acá es tu eje Y, a ver, ¿cuál es la ecuación de la parábola? A ver, ¿cuándo es la ecuación de la parábola? Está feo eso. De cuando tienes el vértice en el eje coordenado, ¿no? ¿Quién se acuerda? Si es x cuadrado igual a 4p y o y cuadrado, ¿cuál de estos dos es? 4p era la distancia del foco al vértice, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Si tienen este problema, como yo tampoco no me acuerdo de memoria, jueguen con estos datos. Por ejemplo, si tiene que ir dos datos en X, ¿no ve? Si ustedes le dan valores a X negativo y positivo, no tiene que darte un valor Y positivo. Eso quiere decir que vas a meter aquí o acá un X, te va a dar un Y positivo, solamente va a dar acá. Entonces, este acá tendría que ser así, ¿no? Porque si tú le das un X negativo o un positivo, cualquiera de esos dos, siempre va a dar un Y positivo, ¿no? En cambio acá, si tú trabajas con un Y, bueno, en este caso un Y ya sea negativo o positivo, o sea, abajo o arriba va a ser positivo o negativo, el X siempre va a ser positivo, entonces quiere decir que va a tener esta forma. ¿No ve? Entonces, es esta fórmula que tenemos que usar de estas dos. Entonces vamos a poner la fórmula de... Necesitamos saber dos puntos de la parábola, ¿no? Tenemos este punto que no nos sirve de mucho porque si igualamos 4p no es igual a 0, está mal, ¿no? Pero ¿qué otro punto conocemos de la parábola? ¿Quién me dice? Para poder hallar la constante. ¿Cómo es, Nadia? ¿No? ¿Qué pasó?
pues. Cuando X vale 2 outs y Y vale 0.26. Gracias. Exacto. El dato que ustedes tenían es este acá, que es donde termina la parábola. Y justamente el dato que tienen acá de Y, el valor de Y, va a ser igual a H' menos H. ¿Verdad? Desde este punto acá. Entonces sí, tiene toda la razón su compañero. Este punto va a ser de 2 metros. Hasta ahí. Que esto vale 2 metros. Este es X2. Y en Y, si este era H', este es H, esto va a ser H' menos H. Que era 0.26, ¿no? Trajen con puntos, comas, 0.26. Ay, me gusta. Ahí está. Entonces yo reemplazando estos datos en la ecuación de la parábola, tengo en Y, o sea, si yo reemplazo, no, mejor directamente, si Y es 0.26 al cuadrado igual a 4 veces P por X, que es 2. ¿Cuánto es 4 veces P? Que va a ser 0.26 al cuadrado dividido entre 2, ¿no? 0.0338. ¿Vale? Entonces ya la ecuación de la parábola es simplemente X, bueno, Y cuadrado, 4P vale esto, por 2, ¿no? No, por X, pero entonces tenemos la ecuación de la parábola, ¿verdad? Ya teniendo la ecuación de la parábola puedo saber cuánto vale este Y que no hemos copiado, que es el Y7. A ver, vamos a copiar acá. ¿Sí, no? Necesitamos hallar el Y8, que va a ser esta distancia, Y9, y este punto Y10, ¿verdad? Y Y11, para comprobar. Entonces vamos a hacernos una pequeña tablita de X, Y. Vamos a mover esto y voy a trabajar con los nodos. Voy a empezar con 7, aquí después 8, creo que es esta 11, ¿no? Sí, 11. Ya, está ahí. Entonces reemplazando en esta ecuación X, digamos, estas distancias yo me ubico, ¿cuánto es? Cada una de estas mide 0,5 metros, ¿no ve? Entonces de cada punto de esta parábola yo sé cuánto es su X. Empiezo con 0, ¿no ve? Y sé que este X, bueno, Y obviamente si es X0, esto es Y0, ¿va? En 8, que es esta coordenada 8, el Y8, ¿cuánto va a valer? En X05. Después en 1.
aumentando así, ¿no? Ahora, lo único que tienen que hacer es reemplazar estos datos en su calculadora. Yo les enseñaba a hacer esto en sus Casios. Es muy sencillo, era mode. A ver, acordar, aquí tengo mi Casio. Al lado del botón on dice mode table 7, que es el 7 en los Casios blancos, o en los negros también. Les va a aparecer el fx. El fx es esta función de acá. Tendrían que dividir, o digo, ¿cómo se llama? Reemplazar, bueno, despejar este y raíz de 0.0338 por x, ¿no? Eso voy a hacer ahorita en mi calculadora. Por x, start en 0, end en 2, step cada 0.5. Y tengo acá mis valores de y. Tengo, aquí está bien, en 0.5 es 0.13, 0.1838. Si estaría bien, tendría que ser el último 0.26. Y está bien. Sí sale out. Está bien, ¿verdad? Está buenísimo. Entonces, ya tengo los yes, ¿no? De los y8, y9, y10, y11, tal cual. Pero no me interesa mucho eso. ¿Qué me interesa? Me interesan los h's en realidad, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Esto y esto. Los h's lo voy a poner con azul. Y esto lo voy a cambiar a otro color. Naranja. Bien. Esto lo hago por conveniencia, ¿no? Para que se note lo que estoy haciendo. Ahora, bueno, yo quiero saber cuánto vale el H8 de acá, ¿no ve? De la cartela. Después el H9, el H10 y el H11. El H7 ya lo sé, ¿no? Es el H' directamente. Se pueden hacer otra tablita acá para saber cuántos son los HI, digamos, ¿no? El HI de cada uno de estos nodos. Entonces vamos a seguir alargando la flecha acá. El HI es igual al ¿cuánto? H' menos Y, nada más eso. Menos Y, ¿verdad? En este caso el Y es 0, menos H', que era 0. ¿Cuánto era H aquí? 0.86. Aquí directamente H en 7 es 0.86. Y así, ¿verdad? Entonces cada uno restar esa cantidad menos el I. 0.73. Después 67, 62. De 3.48 y 0.26, ¿no? Obviamente esto tendría que salir el H que ustedes han calculado, que es el 0.6 para el 11, ¿no?
Fíjense que este H11 se parece al H12, ¿no? Que va a empezar ahí, bueno, termina la cartela y empieza la viga normal, ¿verdad? Entonces todo está cumpliendo tal cual. Ahora otra fila de acá. ¿Para qué estoy haciendo otra fila? Vamos a calcular con estas distancias, con estas nuevas distancias, ¿cuánto vale I? Acá. ¿Cuánto vale la inercia? ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale J? ¿No? Entonces es simple, ¿no? Poner otros datos, acordándose que la base es lo que no cambia, ¿no ve? Entonces por eso tienen esta tablita. Fíjense que tenemos 0.6 y 0.30. Estos dos datos de la inercia ya las tengo en realidad. 0. A ver, me voy a copiar aquí. 0.054 y el J era 0.37, con 4 decimales suficiente. Eso era para el 11. La inercia, el beta también me faltó. Es que, ¿por qué el beta? Podrían calcular directamente IJ, ¿no ve? Pero es que el ingeniero quiere saber que cómo se calculó J. Entonces, esto tiene que estar en sus hojas de cálculo, por si acaso, ¿no? No es poner solamente la respuesta. Tiene que saber el ingeniero de dónde están sacando los resultados. ¿No ve? Tal cual. Entonces yo tenía en mi calculadora aquí un programita que igual ponía solamente H y B, y te daba tu inercia, tu beta y tu J. Entonces tienen aquí el Excel que les va a servir también para eso. Tienes el H060, empezamos por arriba, 0.86, ¿no? 0.86 y el beta no cambia, ¿no? Entonces estos tres datos lo tenemos ahí, ¿no? Si yo los puedo copiar manualmente. Por eso les digo, háganse una planilla donde calcule esto rápidamente. 0.2. $6. 0.73. Perdón. Una cosa, antes que me olvide, tiene que poner la ecuación aquí, ¿no? Se me está olvidando. Importante. Esto es lo que tengo aquí arribita, ¿no? Siempre tienen que decir de dónde están sacando los datos. Yo creo que ahí arriba hay, pero siempre tienen que poner esto ahí arribita, ¿ya? Aquí también hemos puesto, ¿no? Para hallar este dato. Entonces sería eso de acá, ¿no? Ahora copien este dato de acá, que era 0.73, 0.009, 97, 0.2472. Acá el 8, ¿qué nos faltaría? El 8, el 9 y el 10. O sea, tendríamos que hacer lo mismo para los tres, ¿no? Una vez que hemos acabado, ya, esta parte porque ya va a ser hora. Acuérdense que estamos hallando las inercias solamente de acá, de los ejes, y no así de los nodos, o no así de los elementos.
¿verdad? Porque me interesa saber, al final en la tabla del MATLAB, lo que me interesa es saber cuánto va a ser mi inercia en cada elemento, ¿verdad? Y mi J en cada elemento, no en estos puntos, digamos. Entonces, vamos a sacar un promedio entre la inercia de acá y la inercia de acá para saber cuánto es la inercia en 7. Eso es lo que en ingeniero le llama inercia real. ¿Ya? Inercia real. Aquí vamos a aumentar el tamaño. Ya. Entonces la inercia real vamos a analizar ahora los elementos, ya no los nodos como acá. Entonces, ¿qué elemento tengo que analizar? 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? 7. Voy a copiar este mismo formato. Pero, ¿de qué me sirve acá? No me sirve de aquí, realmente. 9, 10 y 11. ¿Va? No hay más. Entonces, la inercia en cualquier elemento ahí, ¿ve? Va a ser el promedio de estos dos de acá, digamos, puede ser un nodo y más el promedio de otro inercia en J, pero de los nodos sobre 2. Entonces, esta sería la nomenclatura. Lo mismo va a ser para los Jotas. Algo que me estoy rayando en pórticos, ya, y esto ya me estoy adelantando. Esto sería para emparrillados. En pórticos no hay Jotas. Ahora me estoy acordando. No, qué grave. Entonces, a ver, en Jotas, todo este cálculo en vano, ¿che? Esto nos va a servir para el, ¿cómo se llama? Para el ejercicio 6. Para este ejercicio no nos sirve ni esto. Oye, mira, ya nos acaba. Ni esto. Ahora, y tampoco esto de acá. Solamente hacer una línea. Se dan cuenta, es más cortito el ejercicio. Sí, eso es todo. Pero, ¿saben qué me va a servir? Me va a servir el área, porque el área es lo que cambia. Entonces, aquí hay que plantearnos otra fórmula que va a bloquear el área. No va a cambiar el J, pero sí va a cambiar el área, ¿no? Entonces esto va a ser igual a esto por esto. Metros cuadrados. ¿Por qué el área? Porque aquí en la matriz de rigidez, fíjense, tenemos A, L y E, ¿no? Entonces la inercia y el área va a cambiar en cada elemento. Entonces nos va a servir por lo menos de algo el área para pórticos, para su práctica, porque generalmente no pone este dato de pórticos en sus exámenes. Hasta ahorita nunca he visto, ni cuando ya he probado, ni todos los exámenes que estoy dando, pero sí le va a servir para su práctica. Bueno, entonces aquí sí hay que hacernos otra fila
estaba bien esto, pero va a ser de área. Voy a tener estos dos datos como para ejemplo, ¿ya? De 0.86 era 0.258 y 73 0.219. Entonces voy a poner como este ejemplo lo mismo, pero para el área. Ya. Entonces para el elemento 7, que tengan que tener una inercia y un área real, entonces vamos a poner inercia y área real. Como es el promedio, solamente hacemos eso. Con eso acabamos. $0.0128. Y lo mismo con el área. $2.385. Y tenemos que hacer lo mismo para todos los elementos, el 8, 9 y el 10. El 11 no vale la pena porque el H11 y el H es lo mismo, entonces el promedio va a salir lo mismo. ¿Verdad? Entonces, de esta forma se soluciona la cartela y ahí acaba toda la parte de los elementos que eran independientes, ¿no ve? Para ponerlo a un archivo MATLAB. Entonces ya a partir de acá, que termina en esta parte, ya es solamente fijarse la geometría, las coordenadas, los FEMs, que también es importante. Aquí los FEMs no son tan difíciles, todos son cargas distribuidas, así que van a tener dos momentos con QL cuadrado sobre 12 en cada uno, ¿no ve? Y hay que ver los sentidos. Igual las cargas acá, ¿no ve? Van a tener cargas y momentos en cada lado. ¿Va? Y también en este lado van a ver las cargas puntuales en el sentido. Entonces tienen que cargar ¿cómo se llama? La parte de momentos, toda esa información. Y acaba el ejercicio en un TXT. Bueno, como les digo, esta es la parte más tal vez importante, la más larga y la única que uno tiene que poner el análisis, digamos. Todo lo demás se repite. Si es por si acaso una recta, la ecuación de la recta es más sencillo, ¿no? Directamente y es sobre x, que es la pendiente. A ver, x y es igual a m por x, donde m es igual a y sobre x y una conocida, digamos, ¿no? Tienen esta pendiente, ¿no? Reemplazan acá y tienen su ecuación de la recta, ¿no? Entonces, recta es más sencillo. ¿Preguntas, chicos? Cartelas. Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.